Hola familia de Love Revolution, gracias por estar conectados en este espacio. Te invitamos a escuchar el siguiente mensaje. En esta mañana reciban un saludo especial de nuestros pastores y parte del equipo del staff que se encuentran en una capacitación de discipulado, porque como iglesia estamos creciendo cada vez más y este auditorio nos quedó pequeño. No sé dónde nos vamos a meter el otro año, pero Dios algo va a hacer. Si este auditorio quedó pequeño en unos meses, el próximo también va a quedar pequeño en unos cuantos meses. Amén. Así que estamos promoviendo en este mes. ¿Este mes es el mes de qué? ¿De Halloween? No. El mes de la Biblia. Por eso ustedes vieron que en el Connect tenían todo lo relacionado con la Biblia, qué versículos, qué demás, dieron obsequios como Biblias, ahorita acá también en el Minuto de Amor. Y es algo que estamos promoviendo como iglesia, que nos podamos culturizar con la Biblia, que podamos leerla, no solamente para tenerla ahí abierta en la casa en el Salmo 91, ahí abierta, sino que podamos nosotros también empezar a leerla y a escudriñarla un poquito más. No solo leerla por leerla, sino que usted pueda tener un plan y empezar a estudiarla. De hecho, si sabían, YouVersion, una aplicación que ustedes tienen todos en el celular, ustedes ahí tienen planes que si usted está deprimido, bueno, planes para deprimido, que si está triste, ahí le salen planes para el que esté triste. Ay, que es que a mí no me gusta cuando la Biblia me habla que vosotros, que ustedes, habéis, bueno, hay más lenguajes como la Nueva Traducción Viviente. Hay una que a mí me encanta muchísimo ahorita, el primer texto que voy a leer está en esa y es el mensaje. Está en inglés, pero para eso está en Google, ¿cierto? Entonces usted ahí la traduce y mira qué es lo que dice ahí. Y como estamos en el mes de la Biblia, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la Biblia, ¿cierto? Yo quiero pedirle un favor grandísimo, y ni siquiera es un favor para mí, sino para usted. Yo quiero que usted le diga ahí a Dios en la próxima oración que le regale una palabra a usted hoy. Con una palabra Dios creó los cielos, con una palabra Dios creó el mar, te creó a ti. ¿Cuánto más Dios puede hacer con una sola palabra que traigan esta mañana a tú? Amén. Así que papito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, Dios. Gracias por ser ese Dios tan bueno, ese Dios tan generoso, Señor. Y gracias por todo lo que tú haces con nosotros y en nosotros. En esta mañana, Señor, te queremos pedir que seas tú con nosotros cada momento y cada instante, Señor, que sea tu presencia en este lugar, Señor, que seas tú hablando de nuestras vidas y sobre todo que tú traigas una palabra a nuestro corazón conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor. Desde ya te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control absoluto, Señor, porque gente no cambia gente, pero Jesús a través de la gente cambia, transforma, trae vida, trae paz y hace cosas nuevas y extraordinarias, Señor. Desde ya te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. He titulado este mensaje Un libro peligroso. ¿Un libro qué? Peligroso. Hay un pasaje que me encanta mucho y está en 2 de Timoteo 3, 16, 17. La voy a leer en la versión El Mensaje. De pronto va a salir un poco diferente ahí en la pantalla, pero dice así: Pero no dejes que te desconcierte, aférrate a lo que aprendiste y creíste, seguro de la integridad de tus maestros, pues tomaste las sagradas escrituras con la leche de tu madre. No hay nada como la palabra escrita de Dios para mostrarte el camino a la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Cada parte de las escrituras es inspirada por Dios y útil de una forma u otra, mostrándonos la verdad, exponiendo nuestra rebelión, corrigiendo nuestros errores, entrenándonos para vivir a la manera de Dios. A través de la palabra somos unidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. Y es que este libro, voy a mostrar la mía, es un poquito grande y viejita, pero a mí me encanta, ¿sí? Me han regalado otras y demás, pero a mí me encanta esta Biblia tiene una historia conmigo. Y es que este es un libro, eso no es un manual, porque generalmente los manuales, ¿quién lee el manual, la verdad, cuando compra algo? Nadie lo lee, porque los manuales a veces un poquito aburridos o algo. Pero esto no es un manual, esto es un libro peligroso. Esto es un libro que si tú entiendes lo que dice aquí, que Dios dice de ti, entonces tu vida empieza a cambiar y tu vida empieza a ser mucho más transformada. Y saben, la Biblia
es un libro tan peligroso que en muchos países han tratado de erradicarla, en muchos países han tratado de eliminarla, de quemarla, de prohibir su ingreso. De hecho, actualmente hay muchos misioneros a nivel mundial que, esto va a sonar feo, pero sí es verdad, trafican Biblias ingresándolas a países donde es prohibido, porque quizás muchos entienden el valor de este libro y por eso no quieren que gente como nosotros la lea. Y saben, nosotros la tenemos aquí disponible, mira, aquí la regalamos a veces y demás, y solemos no leerla. Es un libro que, vuelvo y digo, está en el Salmo 23 o 91, pero alguno de esos dos se mantiene abierta ahí, y detrás de la puerta o ahí en la sala, en algún lado, la mantienen abierta. Pero el libro no es peligroso si solo está abierto. El libro es peligroso si tú lo lees. ¿Saben por qué es peligroso? Porque la palabra dice que en el principio el verbo era Dios y estaba con Dios. Y versículo más adelante dice que el verbo se hizo carne. O sea, Jesús, si tú quieres conocer a Jesús, lo vas a encontrar aquí. Porque Jesús es la palabra y Jesús vive en ti. Así que si tú quieres conocer a Jesús y quieres tener una vida extraordinaria y quieres empezar a conocer lo que dice este libro peligroso, entonces te vas a dar cuenta que aquí vas a encontrar a Jesús. Porque saben, cuando oramos, hablamos a Dios, ¿cierto? ¿Y Dios cómo nos habla? Con la palabra. ¿Por qué nos habla con la palabra? Porque la palabra es Jesús. La palabra es Jesús y es viva y eficaz. Y durante siglos ha sucedido eso con la palabra. De hecho, hace muchísimos años, la palabra, cuando la empezaron a imprimir, la empezaron a quemar por todos lados para no permitir que nadie la leyera. Y ha pasado traducciones, se ha pasado muchas versiones. De hecho, en su Biblia, en YouVersion, están muchísimas versiones, muchísimas traducciones. Y aquí hay algo que les quiero dejar desde ya. Pablo, ¿qué haría con un celular, con internet, un celular, con una aplicación, con la Biblia en todas las versiones y todas las traducciones? Se la dejo ahí para que la piense y la medite. Pero yo creo que Pablo haría muchas cosas que quizás nosotros no. Y a veces necesitamos empezar a creernos un poco más la palabra. Y hay una anécdota que me gusta mucho, que alguna vez escuché, y dice que cierto día habían unos niños, estaban unos niños en una isla, y ellos solo tenían una hoja de la Biblia, una sola hoja, y era donde está el pasaje que Pedro camina sobre el agua, que Jesús lo llama y que camina sobre el agua, y solo tenían eso. Y entonces dice que cierto día unos misioneros, ellos llegaron y pues como ellos iban a llevar Biblias a esa isla, ¿cierto? Entonces ellos llegan con las Biblias y entonces los niños se asombran. ¡Wow! No sabíamos que había más de la Biblia, pensábamos que la Biblia era una sola hoja. Y resulta que los misioneros entonces todos agrandados, no, es que usted no sabe nada, usted tiene que estudiar teología, usted tiene que estudiar lo uno, lo otro, y tiene que estudiar para que usted conozca toda la Biblia. Y hay tantos libros, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y usted solamente ha leído uno. Entonces los niños, wow, los niños todos sencillitos, todos humildes ahí con su hojita de la Biblia porque no tenían más. Entonces dice que los misioneros le dicen, bueno, en 3 meses volvemos. En 3 meses de pronto ustedes ya han conocido un poquito más de la Biblia y ya vamos a ver qué ustedes han aprendido. Ellos todos agrandados, ¿no? Entonces dice que los misioneros se van en su bote y cuando voltean a mirar atrás venían 3 niños caminando sobre el agua diciendo, ¿cuándo fue que dijo que volvían? Y los misioneros, ¡wow! Y saben, la Biblia dice que seamos como niños. Porque un niño se cree todo lo que le dicen. Un niño se cree muchas veces todo lo que lee y un niño se cree todo lo que el Padre dice. Y nuestro Padre es Dios, representado por Cristo Jesús, que es la palabra viva y eficaz que tenemos para con nosotros aquí en la tierra. ¿Cuántos queremos ser como niños? ¿Usted se imagina usted tomarse en serio una hoja de la Biblia? Así como estos niños se tomaron la de caminando sobre el agua y entonces fueron y los misioneros como que, wow, ¿y qué pasó? Y saben, la Biblia nos enseña muchas cosas y tiene el poder para muchas cosas. Ejemplo, Javi, ¿me ayuda? Yo dije que yo no iba a estar aquí solo. Y lo primero que nos enseña la Biblia, hace muchísimas cosas, pero lo primero que quizás hace, y lo cual yo te quiero enseñar en esta mañana, es que su palabra nos quita el miedo. ¿Cuántos han sentido miedo en algún momento de su vida? Seamos sinceros. Yo tenía miedo ahorita antes de subirme.
Sí, ¿para qué voy a decir que no? Dice en Juan 20, 19, 20, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Ahora, voy a contextualizar un poquito este pasaje. Los discípulos habían caminado 3 años con Jesús. Y Jesús les dijo que Él iba a morir y que luego iba a resucitar. Pero los discípulos estaban esperando a alguien, no, porque cuando tú esperas tú no cierras la puerta. Cuando tú estás esperando a alguien tú no cierras la puerta. Y los discípulos tenían la puerta bien cerrada y tenían miedo. Y muchos quizás en esta temporada de nuestra vida o en alguna temporada de nuestra vida hemos tenido miedo. Miedo quizás por circunstancias, por procesos, por razones, porque una cosa no sale, porque la otra no sale tampoco, porque de pronto te diagnosticaron algo, porque de pronto llegó la enfermedad a tocar a la puerta de tu vida, porque estás en crisis, en depresión, en ansiedad, qué sé yo. Tantas cosas por las cuales podemos tener miedo. Pero a mí me encanta que mientras que los discípulos estaban ahí, que habían caminado 3 años con Jesús, y durante esos 3 años habían escuchado todo el tiempo a Jesús decir, no tengan miedo. ¿Y por qué los discípulos tenían miedo si Jesús les había dicho que esperaran porque Él iba a resucitar? Pero ellos estaban con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de lo que podían hacerle los líderes judíos. Y a mí me encanta que en medio de ese miedo Jesús se aparece y dice, paz sea con nosotros. ¿Y saben por qué Jesús dice paz sea con vosotros? Porque la paz que Jesús te da es una paz eterna. La paz que Jesús te da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a partir de ahí, los discípulos, esos que caminaron con Jesús 3 años y que tenían miedo en ese momento porque cosas no le estaban saliendo, porque procesos estaban teniendo, porque tenían miedo a lo que los líderes judíos le fueran a decir, esos discípulos después de eso nunca más tuvieron miedo. Y esos discípulos fueron los que colocaron un imperio romano patas arriba. ¿Y sabe cómo murieron ellos? Muchos de ellos murieron aislados, muchos de ellos murieron apedreados, muchos de ellos murieron crucificados boca abajo y muchos murieron de una u otra forma. ¿Con miedo? No creo, porque tú no mueres por alguien que tú no conoces. Y ellos habían tenido un encuentro con Jesús. Y cuando tú tienes un encuentro con Jesús, entonces ya no hay más miedo en tu vida, porque ese miedo que tú tienes se aparece en medio de ese proceso, de esa circunstancia. Y Jesús dice, paz sea con vosotros, paz sea con ustedes. ¿Y por qué tener miedo? Porque el sistema nos lo dice muchas veces. No, es que es normal tener miedo, es que es normal tener ansiedad o depresión. Mentira del diablo. ¿Saben? Aquí muchos Satanás les ha robado la paz, pero hoy en el nombre de Jesús tú recuperas la paz, y es una paz que Dios te da, una paz eterna, una paz que tú humanamente no entiendes, pero es una paz que Cristo Jesús te da para vivir conforme a lo que Él tiene para tu vida, una paz que Cristo Jesús te da conforme a los planes que Él tiene para ti, porque no es que Satanás quiera robarte la paz, sino que es que Jesús te entrega la paz. Dice Jesús que mi paz, un regalo les deja, paz en la mente y paz en el corazón. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué tienes miedo? Faltan 3 meses del año. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿O me equivoco? ¿Sí? 3 meses. Sí, 3 meses, ¿cierto? Porque desde septiembre, ya usted sabe que cuando llega septiembre es porque faltan 4. Y muchos en esta temporada del año tenemos miedo. Miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a emprender. Y sea cual sea el miedo que tú tengas, ese miedo no viene de parte de Jesús, ese miedo no viene de parte de Dios. Y si Satanás lo ha colocado en tu vida, vuelvo y digo, en el nombre de Jesús ese miedo se va y empiezas a vivir conforme a las promesas y a todo lo que Dios tiene para tu vida. Y puedes darle un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Es normal tener miedo, pero Dios en la Biblia nos regala la palabra, no tengas miedo, 365 veces. ¿Lo sabían? Bueno, les doy un dato curioso. ¿Saben por qué 365 veces? Porque Dios te regala una al día, no tengas miedo. Ay, pero hoy tengo miedo. No, Jesús te dice hoy, no tengas miedo. Fabi, mañana no sé, mañana no tengas miedo. Cada día Jesús te regala una palabra, no tengas miedo. Y de hecho,
estos días analizaba de que si tú analizas, Jesús casi siempre se presentaba como yo soy, no temáis, y parece que fuera el nombre y el apellido de él. Yo soy, no temáis. Jesús te dice en medio de esta temporada, de 3 meses quedan del año, y Jesús te dice yo soy, no temáis. Porque cuando Jesús se aparece en medio de una reunión donde muchos tienen miedo, entonces Él dice, paz sea con ustedes. No como el mundo la da, sino como solo Cristo Jesús puede dar esa paz. Amén. Y en tus momentos de miedo, Jesús se te va a aparecer y va a cambiar tu miedo por alegría. Y si tú estás tomando nota, sería genial, es algo que tenemos como iglesia, como cultura, que tomemos notas. Si usted dice, no, pero es que no me gusta andar con una agenda, bueno, ahí en el celular tiene un blog para que escriba todo lo que quiera, no solamente cartas y eso no, sino también escriba todo lo que quiera. Y lo segundo que la Biblia nos habla es que su palabra nos prepara. Y hay una frase que traje y es, si queremos que la próxima temporada sea de superación, esta temporada debe ser de preparación. ¿Cuánto les gusta prepararse? A todos, ¿cierto? Aunque a uno nos da más pereza que a otros, pero todos tratamos siempre constantemente en prepararnos. Y hay algo curioso, y yo recuerdo cuando empezó la pandemia, todos dijeron, no, es que ahora sí voy a hacer ejercicio. Yo fui el primero, yo lo acepto. Yo dije, no, voy a hacer ejercicio. Entonces, como uno no tenía gimnasio en la casa, entonces uno cogía 2 botellas, litros de esas, y las llenaba de agua, y le daba, y entonces uno se miraba en el espejo al otro día y creía que ya estaba, sí, fornito. Por ejemplo, Roger lo hacía muchísimo, Roger siempre la pasaba en esas. Y todos buscamos prepararnos intelectualmente, ¿cierto? Y estudiábamos un tema y el otro, y entonces nos metíamos con Dios de una manera increíble, porque es cierto que la pandemia mucho nos asustó, como viene el Señor, Cristo viene pronto, y vea, y empezó la pandemia, y eso lo dice Mateo 24, y todos nos empezamos a asustar con Mateo 24. Muchos empezaron a prepararse, y entonces tomaron y empezaron a hacer ejercicio, a estudiar, a hacer maestrías y demás, y en fin, todos nos preparamos. De una u otra manera todos nos estábamos preparando, pero como personas y como creyentes debemos estar constantemente preparándonos y aprendiendo algo nuevo. Y la pandemia y estos últimos tiempos han sido una buena oportunidad para que juntos como iglesia nos preparemos para causar una revolución en Bucaramanga. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente se alarma cuando ve, uy, no, pero es que qué días tembló durísimo. Y estoy segurito que hasta el más ateo cuando tembló dijo, sangre de Cristo. ¿Sí o no? Y entonces salieron y el celular, los que tienen iPhone no les llegó el mensaje, pero los que tenemos Android sí, decían que meterse debajo de una mesa, de una silla, debajo del ángulo de la puerta. Solo los de Android, no, los de iPhone no, muy pena. Pero nos llegó a todos, ¿cierto? Y entonces, como buenos cristianos, oremos. Y entonces empezamos a orar, nos empezamos a arrepentir, y el Señor... Y yo salí y yo no veía a nadie y dije, uy, me quedé. Y no, resulta que mi papá no había salido a la puerta. Bueno, en fin. Pero es una buena oportunidad para prepararnos. Es una buena oportunidad para meternos más con este libro peligroso, para meternos más con su palabra, para conocer a Jesús. Es una buena oportunidad aprovechar eso, y muchas veces estamos nosotros con uy, pero es que, ¿qué dice Mateo 24? Uy, entonces empiezan a leer Mateo 24, y Mateo 24 dice que las señales del tiempo, de los últimos tiempos, ¿cierto? Que hablan de guerra, rumores de guerra, que pandemias, que lo uno, que lo otro. Pero ese no es el fin. Ese no es el fin, porque de hecho la Biblia dice que cuando el mensaje sea predicado hasta el último, entonces ahí será el fin. Y hay una frase que me gusta mucho, y es que ya se la dije a alguien, no me acuerdo, y es, si tú fallas en prepararte, estás preparándote para fallar. Voy a volvérselo a repetir. Si tú fallas en prepararte, estás preparándote para fallar. Y aquí va otra. La preparación es algo que no necesitas en tu presente, pero que tu futuro te lo va a agradecer. Te lo voy a volver a repetir. La preparación es algo que no necesitas en tu presente, pero que tu futuro te lo va a agradecer. Y saben, y muchos se asustan de pronto, y entonces van a Mateo 24 y demás. Y yo recuerdo que en pandemia también lo hice. Iba a Mateo 24 y yo, uy, sí, Señor, ya va a venir usted. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, pasa al siguiente capítulo.
Yo, pero ¿qué tiene que ver? Y pasa al siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo dice lo siguiente, Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y saben, en días malos los diligentes preparan sus lámparas y su aceite. Las lámparas tipifican el ministerio, ¿sí? El ministerio que Dios te ha dado. Y entonces a veces nosotros nos enfocamos y vinimos y servimos, y eso está fantástico, eso está genial que estemos sirviendo. Pero el aceite representa el Espíritu Santo en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra vida. Y muchas veces estamos tan enfocados en las lámparas que nos olvidamos del aceite. Y la lámpara no funciona si no tiene aceite. Y estamos todo el tiempo entonces ahí enfocados en el ministerio, que ir a Uganda, que ir a las naciones, que ir, y tu aceite. ¿Dónde está tu aceite? Estas 5 prudentes tenían aceite, y las 5 insensatas le dijeron: danos de vuestro aceite. Y ellas le dijeron: no, más bien, para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan y compren. Y dice que mientras ellas fueron a comprar, entraron las 5 prudentes con el novio. Y entonces cuando llegaron las insensatas a tocar, ya estaba la puerta cerrada. Y que la pandemia y que todo lo que estamos viviendo sea para podernos nosotros preparar para su regreso. Porque cuando Jesús regrese, no viene por lámparas, viene por el aceite que hay en tu vida. Y tú necesitas, tú y yo necesitamos, más yo que ustedes, necesitamos tener aceite en nuestras lámparas. Porque de nada sirve que tú seas exitosamente ministerial. Fantástico, de verdad, se lo felicito. Pero Jesús viene por tu aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Y tú y yo necesitamos entrar a una temporada donde el aceite se derrame, y que cuando se derrame entonces sea tocando vidas y transformando corazones que están alrededor de nosotros. Pero necesitamos enfocarnos en el aceite. Y hay una anécdota de un faro que escuché hace unos años atrás, y es que dice que había un joven que cuidaba un faro. Entonces, los que saben, el faro está en la orilla del mar, o bueno, es una torre donde tiene una linterna que funciona con aceite para avisar a los barcos, a los navegantes que vienen. Entonces dice que el joven estaba ahí y nunca pasaba nadie. Entonces empezó a venir un vecino y: vecino, ¿usted me puede regalar un poquito de aceite para cocinar? Claro. Y entonces le daba aceite. Y entonces vino el otro día: vecino, es que el carro se me quedó sin aceite, ¿me regala un poquito de aceite? Claro, tome. Y empezó así con todos los vecinos. Todos iban y él les daba aceite, él les regalaba aceite. Pero dice que cierto día él estaba en su trabajo y vio que venía un barco gigante con mucha gente. Y dice que el barco venía y había una piedra, un iceberg, así como el del Titanic. Había una piedra gigante, y él fue a prender el faro y el faro no prendió, porque su aceite ya lo había regalado. Que no nos pase como el faro. El aceite es intransferible. Tú no puedes pretender que personas oren, que lean la Biblia y que te compartan del aceite. No podemos. El aceite es personal y el aceite es intransferible. Así que juntos como iglesia vamos a prepararnos para tener nuestras lámparas
llenas de aceite, nuestras lámparas encendidas. Y cuando eso ocurra, causaremos una revolución en Bucaramanga y en América Latina, porque sabrá la gente que hay personas en una iglesia, Love Revolution, encendidas y ardiendo en su corazón por pasión de Jesús. Amén. Y saben, en medio de las crisis y la oscuridad, todos tenemos lámparas, pero no todos tenemos aceite. En medio de las crisis y la oscuridad, todos tenemos lámparas, pero no todos tenemos aceite. Preparemos aceite para nuestras lámparas. Voy a decir algo que ese mensaje fue muy popular hace muchos años en el Evangelio. Cristo viene pronto. No se asusten ni nada, ¿no? Antes deberían uno del día sentirse como feliz, ¿no? Como alegre, porque nos vamos con el Señor. Qué bonito, ¿no? En el cielo no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay escasez. En el cielo ocurre todo lo contrario a este sistema. En el cielo ocurre todo lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Y aún así Dios nos permite vivirlo aquí en la tierra. Así que juntos vamos a tener aceite en nuestras lámparas. ¿Cuántos se comprometen conmigo? No, mentira, no, conmigo no, con Dios. Amén. A mí ustedes me quedan mal, yo también les quedo mal a ustedes. Entonces comprométanse mejor con Dios. Pero en los días malos y oscuros, los diligentes preparan sus lámparas con aceite. Amén. Y otro punto que vemos es que su palabra nos llama. Dice Mateo 14:22, inmediatamente Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Quiero parar acá. ¿Se acuerdan del primer pasaje que le leí? Jesús se apareció y dice que les dijo que la paz sea con ustedes, y dice que la Biblia que los discípulos cuando lo vieron se llenaron de alegría. Jesús siempre que se aparece cambia tu miedo y cambia tu tristeza por alegría. Eso siempre lo vamos a ver en él. Y entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Y muchas veces esta historia nos la han vendido como de que Pedro se bajó de la barca y se hundió, y entonces porque dudó, entonces Jesús lo regañó y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes tan poca fe? Y yo quiero decirles algo. Yo veo a Dios de otra manera. Yo creo que Dios lo vio y: ¡ay, cabezón! ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Yo no veo un Jesús enojado, como quizás la religión nos ha vendido, un Jesús enojado, que está esperando que tú hagas algo, que tú te hundas, que te pase algo y yo sabía que usted le iba a pasar. No, yo no veo un Dios ni un Jesús enojado. Veo un Jesús que siempre está dispuesto para cuando tú te hundas, que nosotros gritemos: Señor, sálvame. Y veo un Jesús dispuesto a extendernos la mano siempre. Porque nunca veo en la Biblia un Jesús que extendió un dedo para señalar. Veo en la Biblia siempre un Jesús que extendió su mano para levantar. Jesús nunca extendió un dedo para señalar a la gente. Jesús siempre extendía su mano para levantar a la gente. Y hoy Jesús te quiere extender la mano para que tú te levantes de ese proceso o esa circunstancia que tú estás atravesando. Sea cual sea tu situación, Dios es bueno, Dios es fiel. Y no veo un Jesús enojado en la Biblia.
No veo un Dios malo, porque muchas veces la religión nos ha dicho, no, es que tú tienes que dejar ciertas cosas para acercarse a Dios. Pero yo encuentro todo lo contrario. El Evangelio lo que me dice a mí es que la religión me muestra las cosas que tengo que hacer para acercarme a Dios. El Evangelio nos muestra las cosas que hizo Jesús para acercarse a nosotros. Voy a volverlo a repetir. La religión nos muestra las cosas que tenemos que hacer para acercarnos a Jesús. Y el Evangelio nos muestra las cosas que Jesús hizo para acercarse a nosotros. Y quiero entrar en contexto porque Pedro bajó de la barca. Puede que esté equivocado, puede que sí. Igual pregúntele usted a Dios, ¿no? Todo lo que uno dice aquí, usted tiene que también, ¿sí o no? Pero, no, y vea, y de verdad, y les voy a decir algo. Yo en algún momento los voy a decepcionar a ustedes. Decepcionan desde ahorita para que después no les dé tan duro, ¿sí o no? Desde ahorita, eso para que después. Pero, ¿saben? Pedro bajó de la barca porque Jesús le dijo, ven, ¿cierto? Se conoce que hace muchos años el sistema educativo de los judíos funcionaba de una cierta manera. No voy a decirlo todo porque es muy largo. Y bienaventurados que predican cortijo porque los vuelven a invitar, entonces. No, mentira. Pero dice que el contexto judío era que el niño a la edad de 5 años, el rabino, el maestro, lo ponía a aprenderse la Torá. Empezaba él la Torá. Dice que a los 5 años más o menos él ya se tenía que saber de memoria el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero dice que mientras el niño leía y estudiaba, él cogía miel para que el niño chupara la miel, leyera la Biblia y el rabino oraba diciendo que tu palabra, Señor, se vuelva dulce como la miel para él. Y entonces los niños a la edad de 5 años, nosotros a veces nos olvidan las cosas. A nosotros nos cuentan algo y se nos olvida de quién era, ¿cierto? Y cuando nos acordamos de quién era, se nos olvida qué nos contaron. Ahora los niños a la edad de 5 años se sabían ya el Pentateuco. Y seguía al nivel educativo y luego ya se tenían que saber toda la Torá, tenían que recitarla de comienzo a fin, de adelante para atrás y atrás para adelante. ¿Se imaginan el nivel de ellos, de que se metían tanto, cogían este libro tan en serio? La Torá es el Antiguo Testamento para ellos, pero se devoraban este libro con su maestro. Entonces dice que los niños, ellos llegaban a cierta edad y pues ya culminaban todo su nivel educativo y ellos tenían que ir donde el maestro. Y el maestro solamente escogía los mejores discípulos, los más capacitados, los más cualificados. Entonces dice que el maestro les hacía preguntas de moral, les hacía preguntas de la Biblia, les colocaba casos a ver si los corchaba o algo, y generalmente muchos reprobaban. Y entonces, ¿qué pasaba cuando un estudiante reprobaba? Tenía que volver a su oficio familiar. Si era carpintero su papá y su abuelo, pues él tenía que ser carpintero. Para ese entonces, toda la familia se sentían orgullosas si alguno de su familia era discípulo de un rabino, porque los rabinos tenían un estatus muy bueno en la sociedad. Entonces, si alguno de la familia pertenecía a ser discípulo de alguno de los rabinos, pues ellos tenían más estatus, cogían más importancia. Y tú ves que Jesús cierto día va pasando. Jesús era un rabino. Entonces, antes los discípulos escogían a los maestros a ver si el maestro lo aprobaba. Pero dice que cierto día llega Jesús, se encarna en un niño, nace. Los primeros que supieron la buena noticia fueron pastores, empieza a crecer, a obedecer a su papá y a su mamá. Luego cuando ya se bautiza, empieza como tal su ministerio, empieza a hacer milagros, empieza a orar, empieza a sanar enfermos, empieza a echar fuera demonios y empieza su ministerio. Y entonces él va y hay unos pescadores. Entre esos estaba Pedro. ¿Por qué? Porque si Pedro estaba pescando, probablemente Pedro era un reprobado. Pedro, su primer maestro, no lo escogió.
Pero ahora viene un rabino mucho más importante. Y entonces él viene y dice: ¡Hey tú! ¡Sígueme! Y tú te imaginas, Pedro, la emoción de saber de que todos los rabinos lo habían descalificado, pero ahora viene uno que lo busca y le dice: ¡Hey tú! ¡Sígueme! Dejarás las redes y ahora te haré pescador de hombres. ¿Te imaginas el nivel emocional de Pedro que Pedro sintió para decir: ¿me está llamando a mí? Y pasa como cuando uno lo llama, ¿no? Venga, y uno se hace el que no es con uno, ¿no? Yo dije que Pedro, porque nosotros nos parecemos a Pedro. Y Pedro, entonces, el rabino de rabinos le está diciendo: hey tú, sígueme, te haré pescador de hombres. Y Pedro al instante dejó las redes y se fue con Jesús. Caminó con Jesús. Y cierto día Jesús estaba a la orilla, mientras despedía a la gente les dijo: váyanse en la barca, pasen al otro lado. Y Jesús subió a orar a una colina. Mira, eso no lo dice la Biblia, pero yo sospecho, presiento, siento que en esa colina, dice la Biblia que Jesús estaba en la colina orando y que los discípulos estaban en medio de la tormenta. Yo sospecho que Jesús estaba en esa colina orando y Jesús vio a sus discípulos allá en la tormenta. Y dice que al instante Jesús empieza a caminar sobre el agua y entonces todos los discípulos se asustan porque estaba el fuerte viento, había tormenta, hay muchas olas grandes. Y entonces dicen: ¡un fantasma! Y Pedro le pega el calvazo al otro: no, un fantasma. Señor, si eres tú, manda que yo baje. Y Jesús vuelve y repite algo: ven. ¿Saben? En esta mañana Jesús a muchos les está diciendo: hey tú, ven. Ven. Y tú, ven. Ven. Hey tú, ven. Hey tú, ven. El rabino de rabinos en esta mañana nos está diciendo: hey tú, ven. Y si tomamos como Pedro la emoción de Pedro de que un rabino nos estaba llamando a nosotros y nos está llamando a nosotros, entonces Pedro bajó porque sabía quién era su rabino. Y Pedro, como sabía quién era su rabino, quería caminar y hacer lo que su maestro le enseñaba a sus discípulos. Porque la función de un discípulo era parecerse a su maestro. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? Todos somos discípulos de Jesús. O sea que la meta del cristiano, ¿cuál es? ¿Predicar a las naciones? ¿La meta del cristiano es llegar al cielo? No, porque somos salvos. ¿Saben cuál es la meta del cristiano? ¿Samu tiene ahí la imagen? La meta del cristiano es parecernos a Jesús. Tú y yo nos tenemos que parecer al maestro de maestros, al rabino de rabinos, a ese que tú no escogiste, sino que Jesús te escogió. Dice la Biblia: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Y tú a veces dices: no, es que yo fui a la iglesia porque quise. Mentira. Tú viniste a la iglesia porque el Espíritu Santo venía influyendo en tu vida durante tantos días, tantas semanas, tantos meses, tantos años, que te hizo venir hasta un lugar para que tú tuvieras un encuentro real con Jesús. Porque el Espíritu Santo opera tanto a favor tuyo, porque es tan celoso de ti, te ama tanto, que te atrae con cuerdas de amor todo el tiempo. Y te está llamando y te llama y te llama, y cuando te llama, entonces aparece uno que se llama Jesús y dice: hey tú, ven. Y entonces tú te bajas de la barca. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar, ¿cierto? Entonces, Pedro empezó a caminar. Supongamos que está en la barca, ¿no? En el agua. Y entonces Pedro empieza a caminar, ¿cierto? Mirando a su maestro. Pero dice que Pedro empieza a caminar, pero especifica la Biblia: cuando Pedro vio el fuerte viento, las olas, la tormenta, se aterrorizó y comenzó a hundirse. En nuestra vida de fe puede pasar eso. Jesús nos va a llamar y puede que tú empieces a caminar y entonces estás enfocado en Jesús, en lo que Jesús tiene para tu vida, y Jesús te dijo que fueras, entonces tú vas y santanderiano siempre adelante ni un paso atrás, y tú caminas, ¿cierto? Y vas enfocado en Jesús, y tú vas enfocado en Jesús, pero cuando ves las circunstancias, los procesos, las situaciones que ocurren, entonces tú te aterrorizas y ya quitaste la mirada de Jesús y te aterrorizas y te empiezas a hundir.
¿Y saben qué es lo curioso? Es verdad, Pedro se hundió. Y decimos mucho de Pedro y lo juzgamos mucho porque Pedro se hundió. Pero Pedro tomó un riesgo y fue bajarse de la barca. Porque es verdad, Pedro se aterrorizó y se bajó de la barca y empezó a caminar, se aterrorizó cuando vio todo y se hundió. Pero Pedro exclamó: Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano. Y juzgamos a Pedro porque Pedro dudó. Pero a fin de cuentas, el único que tomó un riesgo de bajarse de la barca fue Pedro. Y el único que terminó en los brazos de Jesús fue Pedro y no fueron los 11 que estaban en la barca. Ser discípulo implica tomar un riesgo. Tú y yo necesitamos tomar un riesgo. Y es soltar, bajarnos de la barca, empezar a caminar y puede que nos hundamos. De verdad, se los aseguro. Puede que pase. Pero cuando eso está ocurriendo, la ventaja que tenemos de nuestro Dios es que nuestro Dios se mete en los problemas con nosotros. Los otros dioses se quedan quietos porque no están vivos. ¿Sí o no? No están vivos, pues se quedan quietos. Pero nuestro Dios, nuestro rabino, Él se mete con nosotros en la tormenta. Y cuando se mete en la tormenta, entonces todo se calma. Y eso implica correr un riesgo para parecernos a Jesús. ¿Cuál es el riesgo? No sé, no sé. Alguno debe haber. Pero implica tomar un riesgo. Quizás es soltar muchas cosas que tú tienes que soltar. Es empezar a tener paz y confiar en lo que Dios te quiere dar. Y ¿saben? Hay que soltar lo que no quieres para que puedas agarrarlo mejor. Te lo voy a volver a repetir. Hay que soltar lo que no quieres para que puedas agarrarlo mejor. Quizás tienes que bajar de la barca. ¿Va a ser fácil? No. Pero Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido. Jesús ha vencido. Y tu mirada y tu confianza debe estar puesta en Jesús. Y quizás vamos a hacer como Pedro. Nos vamos a poner, mejor dicho, como los caballos. Creo que es que le ponen como unas cosas. Les ponen algo acá, ¿cierto? Para que no miren para los lados. Si no lo tenemos que colocar, no lo vamos a poner, pero vamos a caminar mirando a Cristo Jesús. Porque hacia Él tenemos nuestra salvación, hacia Él tenemos nuestra paz, hacia Él tenemos confianza, tenemos esperanza y hacia Él tenemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tu llamado está aquí en este lugar. Tu llamado está aquí en esta Biblia. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quién quiere conocer a Jesús? Aquí está. Muchas veces nos preguntamos: ¿y cuál? Bueno, Señor, mándame una señal de mi llamado. Pancho, va una señal de su llamado. ¿Quieren otra? Una señal de tu llamado. Tu llamado se llama Jesús. Y si no lo agarras, te puede golpear. Pero tu llamado se llama Jesús. Tu llamado es parecernos a Jesús. Porque cuando tú encuentras a Jesús, tu vida cambia. Y esos discípulos que tuvieron miedo, nunca más volvieron a tener miedo. Esos discípulos colocaron un imperio romano patas arriba y causaron una revolución del evangelio. A partir de ese instante, los discípulos nunca más tuvieron miedo y empezaron a caminar en las promesas que Jesús tenía para él. Necesitamos que nuestro rabino se convierta en nuestro verdadero rabino. Necesitamos que Jesús y nosotros nos volvamos uno con Él. Pero ser discípulo implica tomar un riesgo. Este es un libro peligroso, realmente peligroso. Si tú lo lees y entiendes lo que Dios dice de ti, lo que Dios tiene para ti, tu vida va a empezar a ser extraordinaria. Porque este libro es un libro peligroso. En China y muchas partes del mundo, tener un libro de estos es un privilegio. Y se reúnen quizás en iglesias clandestinas, donde se reúnen un grupo de personas y entonces se para uno en la puerta a mirar de que nadie venga. Y entonces nadie mirando que nadie venga, porque si los atrapan leyendo la Biblia, entonces los llevan ante un juicio, donde tienen que negar la Biblia. Pero muchos de ellos, cuando los atrapan leyendo la Biblia y les dicen que tienen que negarla, no la niegan. Y como no la niegan, ¿adivinen qué pasa? Los matan. ¿Y tienen miedo? No, porque tú no das la vida por alguien que tú no conoces. Supongamos que nuestra vida es una historia de amor con Jesús. Y del otro lado Jesús nos está esperando en la orilla.
¿cierto? Y nosotros entonces vamos en nuestra barca. Si Alvarito me puede acompañar. Y vamos en nuestra barca porque nuestra relación con Jesús pues nos está esperando el novio al otro lado, ¿cierto? Pero en una historia de amor nadie espera a alguien que no conoce. Y si Jesús nos está esperando del otro lado es porque nosotros le conocemos. Y ser discípulo implica tomar un riesgo. Tenemos que bajarnos de la barca. Tenemos que caminar en fe hacia Jesús. Y que venga lo que venga, nada nos va a distraer de nuestra mirada y de nuestro enfoque, que es en Cristo Jesús. Amén. Saben, juzgamos a Pedro porque dudó, pero al final de cuentas fue él quien terminó en los brazos de Jesús. Y te quiero hacer un llamado especial. Jesús te está llamando a conocerle, y conocerle implica tomar un riesgo. ¿Cuántos estamos dispuestos a tomar un riesgo para conocer a la persona de Jesús? ¿Cuántos estamos dispuestos a navegar en las profundidades de este libro para conocer a la persona de Jesús? Aquel que en su palabra está Él. Y su palabra es viva y eficaz. Y su palabra es Jesús. Y Jesús es la palabra. ¿Están dispuestos a correr un riesgo? ¿Están dispuestos a experimentar lo que este libro peligroso dice de cada uno de nosotros? ¿Están dispuestos a bajarse de la barca para conocer a Jesús y que quizás nos vamos a hundir? De seguro que sí. Pero nuestra fe, nuestra mirada, nuestro corazón y nuestro enfoque no están en el fuerte viento, no están en las olas grandes ni en la tormenta. Nuestra mirada, nuestra fe y nuestro enfoque está en Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor y Salvador, aquel que reina por los siglos de los siglos, aquel que te compró con precio de sangre, aquel que te trajo a este lugar para que tuviese un encuentro contigo. Ese es Jesús. Yo les digo, yo soy malo. Mire, esto es un chiste interno, pero con Javi en la tribu nos peleamos. Yo ya le dije, yo soy el malo, él es el segundo más malo y los otros están peleando el tercer lugar. Porque bueno solo hay uno y se llama Jesús. Y ese bueno nos llama en esta mañana. Y tú que pronto vienes por primera vez, segunda, tercera vez, ¿qué es ello? Y tú vienes porque crees que alguien te invitó. Y sí, te invitó, pero fue impulsado por el Espíritu Santo para que tú llegaras a este lugar. Finalmente viniste aquí no porque tú tomaste la decisión, porque tú quisiste, sino que llegaste aquí porque Jesús te atrajo con cuerdas de amor. Y Jesús quizás en esta mañana, mientras Alvarito ahí empieza a adorar, Jesús en esta mañana está, ¡hey tú! ¡Ven! Sígueme. Y quizás está tirando una cuerda y ¡hey tú! Sígueme. Y tira por acá y ¡hey tú! Sígueme. ¿Y vas a tener miedo? Puede que sí. Pero Jesús dijo, paz sea con todos ustedes, porque la paz de Jesús es una paz eterna, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y en Él ya no hay temor, en Él ya no hay angustia, en Él ya no hay tristeza, en Él ya no hay dolor, porque Cristo Jesús llevó todo. Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, fue a la cruz para que tú y yo fuéramos benditos. ¿Te quieres poner sobre tus pies? Adoramos, te quiero proponer lo siguiente. Toma un riesgo con Jesús y te doy mi palabra de Fabián, no la palabra de Dios, mi palabra, la de Fabián, que si tomas un riesgo con Jesús, nos vemos en diciembre y me vas a contar cómo ha sido la experiencia que has tenido en estos 3 meses. Pero toma un riesgo con Jesús, atrévete a conocerle, atrévete a impulsarte a ir a las profundidades de su Santo Espíritu. Así que mientras tanto, juntos vamos a adorar con esta canción. Pero mientras adoramos, mientras velos se caen, mientras sentimos como Dios nos llama con cuerdas de amor, juntos vamos a bajarnos de la barca y vamos a soltar lo que tenemos que soltar. Vamos a soltar aquello que no queremos para agarrar lo mejor, y lo mejor es Jesús. Y si vamos a caminar sobre las aguas, puede que nos hundamos, pero vamos a terminar en los brazos de Jesús. Y terminar en los brazos de Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Terminar en los brazos de Jesús es lo mejor que al ser humano le puede pasar. Así que ahí
acompañarte hasta esta parte del video. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida y lo pongas en práctica.